Bienvenidos una vez, hermanos, aquí a nuestro templo, ¿verdad? Este hogar que Dios nos ha dado, hermano, por el momento, ¿verdad? Dios nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo, ¿verdad? A todos, hermanos, los que ya están aquí, ¿verdad? Está en el mejor lugar este domingo, hermano, que Dios nos ha dado. Ahora salió un poquito más el sol, ¿verdad? Ya, hermano, cuando pasan los años y empieza a haber un poquito de nieve en la cabeza, ¿no? No todos, ¿verdad? De repente, pues, no hay nieve porque hay otras cosas, ¿verdad? Que se hacen, pero bueno. También aquellos que todavía están viéndonos por medio de los medios de comunicación, internet, también son bienvenidos, ¿verdad? Y nos vamos a gozar. Dice, hermano, la palabra de Dios en el Salmo número 8. Dice así: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bendición que tenemos nosotros, hermano, de conocer a este Dios, ¿verdad? Estamos aquí un tiempo, ¿verdad? Aquellos que duran a 100, gloria a Dios. Yo no quiero llegar a 100. Le digo, estoy cumpliendo 65 y digo, si duro otros 10, 15, mi manera de decir, voy a andar a gatas. Así como, pero hermano, gracias a Dios que los años que Dios nos dé, podemos estar agradecidos, hermano. El tiempo que Dios me ha concedido, si me pongo a ver historia, digo yo, Señor, tú has estado conmigo. No lo merezco, pero por Cristo Jesús tengo lo que tengo y soy lo que soy. Y un día, hermano, voy a estar y vamos a estar en la presencia de Dios, que es lo mejor que podemos decir, ¿verdad? Vamos a orar a Dios. Padre precioso, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, delante de tu trono de gracia para darte gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, eres con nosotros, serás con nosotros. Señor, ayúdanos, mi Dios, a traer a memoria, Señor, todo beneficio que nos has dado, Señor, al estar, mi Dios, delante de ti, empezando con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vino a este mundo a derramar su vida, su sangre en mi lugar. Yo merecía morir, Señor, porque soy un pecador, y un pecador no puede acercarse a un Dios santo, perfecto. Pero tú hiciste el camino, Cristo Jesús. Tu palabra dice, Señor, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, Señor. Ahora permítenos este corto tiempo adorarte, bendecirte en agradecimiento por esas ricas y grandes bendiciones que tú nos das. Oramos esto otra vez, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guille. Te doy la bienvenida a nuestra iglesia Esperanza Viva. Bueno, como ya estamos en diciembre, tenemos unos nuevos anuncios
y me gustaría que pusieras atención. Por favor, podemos regresar a nuestros asientos. Bueno, la temporada navideña ya está aquí, lo que significa que es hora de hacer regalos. ¿Qué mejor regalo para darle a su familia o a alguien que necesite una manta cálida y agradable? Puedes escanear el código QR y en tu boletín lo llevará a nuestra tienda de línea, que tiene muchos artículos geniales. Y como siempre, y es tradición en nuestra iglesia, te invitamos a nuestro servicio de Nochebuena, este 24 de diciembre a las 6. Ven a celebrar con nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Skater está pidiendo donaciones para el evento de graduación. Puedes dejar tus donaciones en la caja junto a la oficina de la iglesia. Asegúrese de consultar su boletín. Las fechas que tenemos en nuestra iglesia estará cerrada durante los días festivos. Recuerda, asegúrate de leer tu boletín. Creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual y esto incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a completar nuestra tarjeta de bienvenida. Esto nos ayuda a conectarnos con usted. Si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Frente a sus asientos están disponibles los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Puedes dejar tu ofrenda en las cajas ubicadas en la parte trasera del santuario. Siéntete libre de hacer cualquier opción. Y bueno, pues ahora preparemos nuestro corazón para escuchar el mensaje con nuestro pastor, Carlos Briceño. Hasta pronto. Bye. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a estar en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Estamos siguiendo nuestro estudio de este libro maravilloso de Efesios, que nos enseña las riquezas que tenemos en Dios. Ya estamos en la recta final y nos estamos en la sección de las batallas espirituales, donde Pablo nos dice cómo debemos enfrentar las batallas espirituales diarias de la vida. Y nos dice que tenemos una batalla diaria contra un enemigo poderoso, pero no es todopoderoso como el Dios que nosotros adoramos y seguimos. Y ese Dios poderoso ya venció a nuestro enemigo. La victoria final ya lo tenemos garantizado, pero cada día tenemos que pelear esa batalla diaria. Y no tenemos que pelear en nuestro propio poder, porque Dios nos ha dejado y nos ha equipado con su armadura para enfrentar esas batallas diarias. Y eso es lo que estamos viendo estas semanas. Cada semana estamos viendo una diferente pieza de la armadura de Dios. Comenzamos hace 2 semanas viendo el cinturón de la verdad. Y vimos que el cinturón es la verdad, es una vida de compromiso, una vida de entrega al Señor. Una vida que se basa su vida en la palabra de Dios. El cinturón de la verdad le da estabilidad al soldado y lo prepara para la batalla. La semana pasada vimos la coraza de la justicia. Y eso se refiere al poder de una vida santa, al poder de vivir una vida apartada para Dios. Y cuando permitimos que el enemigo infiltre nuestras mentes, nuestros sentimientos, le abrimos la puerta para atacarnos, para explotarnos, para dividirnos y para estorbar nuestro caminar con Dios. Pero una vida que vive en obediencia a Dios es una defensa poderosa a los ataques del enemigo. Hoy vamos a continuar con la tercera pieza de la armadura de Dios, el calzado del Evangelio de la paz. Vamos a la palabra de Dios para leer acerca de la armadura de Dios. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Efesios 6, voy a leer del versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos garantizas la salvación, Señor. Nos garantizas que vamos a estar contigo al final de esta jornada. Pero no tenemos que esperar hasta ese tiempo para experimentar y sentir que estás con nosotros. Nos has dejado tu Espíritu Santo, que nos ha armado con tu armadura para poder salir cada día y enfrentar a este mundo, a estos ataques espirituales de Satanás. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas y siempre estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender cómo podemos aplicar la armadura de Dios cada día de nuestras vidas. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver los 3 puntos que vamos a ver hoy. Lo tienen en la parte de atrás de su boletín. Estamos viendo los mismos 3 puntos para cada pieza de la armadura. Primero vamos a ver la pieza física del soldado romano. Después vamos a ver la perspectiva espiritual y vamos a terminar con la práctica diaria. ¿Cómo aplicamos eso en nuestras vidas diarias? Vamos a comenzar con la pieza física. Hoy vamos a hablar de los calzados, los zapatos. Yo sé que es un tema muy cerca del corazón de muchas personas. Hermanos, los zapatos se han convertido en una parte importante de la cultura, de la economía. Globalmente, la industria de los zapatos es de $400 billones al año. Cada año se compra más de 20 billones de zapatos globalmente. Y Estados Unidos es el mayor consumidor. En Estados Unidos, cada persona compra un promedio de 12 zapatos al año. Y ya se pueden imaginar, no creo que todos reciclan los zapatos, así que después de 3 años ya tienen 37 zapatos en sus casas. ¿Quieren un juego familiar bien entretenido? Vayan al closet de toda la casa y conten los zapatos de cada persona a ver quién sale ganando. Hoy en día, hermanos, los zapatos son un artículo de moda. Antes era necesario para la protección. En el mundo antiguo se caminaba sobre piedras, sobre barro resbaloso, con polvos, con arbustos espinosos, en un desierto caliente. Y caminar sobre este tipo de terreno no solo era incómodo, sino que era peligroso. Y los zapatos se necesitaban para proteger los pies de heridas. Hoy en día tenemos distintos tipos de zapatos para casi toda actividad. Tenemos zapatos para vestir, casuales, zapatos para el trabajo, para ir a correr. Y ya estamos en el invierno, ya pusimos las chanclas a un lado, ya salieron las botitas para protegernos del frío. El tipo de zapato que usamos depende de la actividad que vamos a hacer. Y muchos tienen un zapato para cada día, hasta 2 o 3 para cada día. La hija de mi suegra tiene mucho más que yo tengo zapatos. Pero ya he entendido algo, hermanos, y le voy a dar un consejo que esto les va a ayudar mucho. La hija de mi suegra, ya saben quién es, ¿no? Mi esposa. Hermanos, lo que me ha dado paz a mí es que mi esposa me explicó que no necesita más zapatos, necesita más opciones. Y por eso cuando vamos de viaje por 3 días, lleva 7 pares de zapatos. Así que cuando miren tantos zapatos, hermanos, no piensen, ¿por qué tantos zapatos? Solo tienen más opciones. ¿Así? Ahí sí, eso me ha dado paz en el alma. No creo que eso es lo que se refiere Pablo cuando habla del calzado de la paz. Hermano, pero en el mundo antiguo sí eran necesarios los zapatos, y especialmente para un soldado. Porque este soldado tenía que estar yendo al campo de batalla. Y los soldados tenían que caminar largas distancias. Se dice el tiempo, un soldado romano caminaba un promedio de 20 millas por día. Y así es como conquistaron el mundo antiguo, porque caminaban en largas distancias, con toda su armadura puesta, cargaron todo su equipo y caminaban en selvas, en rocas, cruzando ríos, en nieve, cruzando desiertos. La vida del soldado podría depender de sus zapatos, porque si hería sus pies se podían hinchar, se podían doler, se podían ampollar. Ese soldado ya no podía avanzar. Ya no se podía parar firme en el campo de batalla, ya no podía tomar su arma y pelear como debía de hacer. Hay muchas guerras que se han perdido porque los soldados no pudieron avanzar. En la guerra de la Revolución de Estados Unidos, el primer año, estaban a punto de perder los colonistas porque el invierno vino temprano, les agarró de sorpresa y no tenían los zapatos apropiados.
Estaban ahí reunidos y ya estaban por perder hasta que la comunidad de alrededor les hizo zapatos y pudieron sobrevivir. Y así pudo seguir la revolución. Las comunidades ayudaron en la guerra de la revolución. Y en las guerras de hoy, hermanos, siempre se sigue atacando los pies. Un peligro grande hoy en día de los soldados que están caminando en el campo de batalla es que ponen minas debajo de la tierra y se paran en ello y se explota cuando se levantan. Antes, en el mundo antiguo, hacían lo mismo, pero ponían estacas con filo, y lo escondían debajo, y cuando los soldados se paraban, se herían los pies. Y hermanos, si un soldado que se hería los pies, ya no servía, ya no podía caminar, y podía ser el mejor soldado, podía tener el mejor equipo, el más fuerte, pero ya no podía seguir adelante. Si tenía los pies heridos, no se podía parar firme. Un soldado podía lastimarse sus brazos, sus manos, pero no podía lastimarse sus pies porque no podía seguir. Estaba realmente debilitado. Así que el soldado se preparaba para el campo de batalla con sus calzados apropiados y bien puestos. Y habían diferentes tipos. Ahí pueden ver en la pantalla algunos tipos, lo tienen en su boletín también. Unas botas eran botas de cuero y se protegían todos los pies, hasta el tobillo, se enrollaban el tobillo. En los romanos lo llamaban caliga a las botas. Y si conoce un poco de la historia romana, había un emperador que se llamaba Calígula, y la razón que se llamaba porque era hijo de un general y desde niño se ponía las botas de su papá, y Calígula significa botitas, por eso le llamaban Calígula. Eso solo es aparte, ya no les voy a cobrar por eso. Pero hermanos, tenían esas correas que se ataban alrededor en todas las direcciones y se adherían. En la parte inferior tenían como clavos que sobresalían, como lo que usan los futbolistas para tener su estabilidad en el campo de fútbol. Y eso les ayudaba para subir para terrenos irregulares y sobre todo para poder pararse firmes cuando estaban en las batallas. Los calzados del soldado romano le daban la estabilidad cuando enfrentaba al enemigo. Un soldado bien calzado era un soldado ágil. Era un soldado que podía hacer movimientos rápidos en el campo. No se resbalaba, no se deslizaba y no se caía fácilmente. Eso es lo que Pablo está viendo todos los días de su vida. Mira a los soldados romanos y él mira. Es el tipo de calzado que mira. Ahora veamos la perspectiva espiritual. Para pararnos firmes ante las acechanzas del diablo, necesitamos el calzado espiritual adecuado. Podemos estar bien ceñidos con el cinturón de la verdad, podemos tener puesta la coraza de la justicia, pero si no tenemos los pies calzados con el evangelio de la paz, no podemos pararnos firmes en las peleas diarias y a veces nos podemos caer. Entonces, ¿qué es este calzado del evangelio de la paz? Es simplemente la gloriosa noticia de que a través de nuestra confesión de fe en Jesús, a través de nuestra relación con Jesús, estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios, ya no estamos en guerra con Dios. En Romanos 5 Pablo explica esto claramente. Lean todo Romanos 5 y van a ver cómo Pablo explica este concepto del evangelio de la paz. El versículo 5 nos dice que somos enemigos, que éramos enemigos de Dios, que somos débiles, nos dice el versículo 6, que somos pecadores, merecederos de la ira de Dios. El versículo 10 dice que por naturaleza somos enemigos de Dios. Pero también nos dice en estos versículos qué hizo Dios para cambiar esa enemistad. Nos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que la muerte de Jesús en la cruz justifica al pecador y lo libra de la ira de Dios. Dice que siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios a través de la muerte de su Hijo. Y el versículo 1 resume todo esto. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el evangelio de la paz de Dios. Es la paz que le ofrece Dios al pecador a través de la muerte de Jesús. El evangelio de la paz es el evangelio que se le ofrece a todo mundo que nacemos en guerra con Dios. Y hermanos, esta paz es muy diferente a la paz que ofrece este mundo.
Es muy diferente a lo que este mundo considera la paz. Cuando hay guerras en el mundo, lo escuchas en la noticia siempre, cuando hay guerras tratan de negociar la paz. ¿Y cómo lo hacen? Con acuerdos, con pactos políticos, con contratos para tratar de cesar los conflictos. Pero para el mundo la paz es la ausencia de conflictos. Pero para Dios la paz no es la ausencia, la paz es la presencia de algo. La verdadera paz es la presencia de la bondad de Dios, de la gracia de Dios en la vida del pecador. La verdadera paz es la plena satisfacción, la tranquilidad de que estás en armonía con Dios. La verdadera paz no se obtiene evitando conflictos, no se obtiene con acuerdos temporales, sino que resolviendo la causa, el fondo del conflicto. La paz de este mundo, hermanos, que se hacen esos acuerdos, eso nunca va a lograr la paz. ¿Por qué? Porque eso solo es una ilusión de paz. Es temporal, es artificial, es superficial. Es una paz que siempre se rompe. Mira la historia, todo acuerdo de paz que ha existido se rompe. Ahorita se hizo un acuerdo con Israel y los de Líbano. El primer día se rompió ese pacto. ¿Por qué? Porque son frágiles, porque no van al fondo del conflicto. Por eso es importante cuando tenemos conflicto, cuando tenemos desacuerdo en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en vez de hacer acuerdos informales que siempre hacemos, no vamos a hablar con esa persona. Mejor no tocamos el tema. Debemos de resolver la causa de ese conflicto, la razón del conflicto. Porque el hecho de que no nos estamos gritando, de que no nos estamos agarrando de las mechas, no significa que estamos en paz. Esa es una paz superficial nada más. Y yo diría que puede causar más daño que el conflicto abierto. Si el problema del fondo no se resuelve, va a estallar y va a ser aún más y destructivo. La verdadera paz, hermanos, solo es posible cuando se confronta y se atiende la causa del conflicto. Y la causa de todo conflicto humano, la causa de todo conflicto que existe es el pecado. Todos los conflictos políticos, sociales, económicos, relacionales, matrimoniales son síntomas nada más. Síntomas nada más de un corazón pecaminoso de la humanidad. La paz genuina solo es posible cuando se confronta y se resuelve el problema del pecado. Y dice la palabra que todos nacimos con un corazón pecaminoso. Todos nacimos en guerra con Dios. Todos nacimos en rebelión con Dios. Dice Jeremías que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y si queremos tener la verdadera paz, hay que resolver ese problema del corazón pecaminoso. No podemos tener paz si nuestro corazón está en guerra con Dios. Si tu corazón está en guerra con Dios, no puedes tener paz en tu vida. No puede haber paz política en el mundo si no tienes un corazón en paz con Dios. No puede haber paz en tu matrimonio si no estás en paz en tu corazón con Dios. No puedes tener paz mental, emocional, si no estás en paz con Dios. La verdadera paz solo es posible cuando el pecador es reconciliado con Dios. Y eso, hermanos, solo es posible por fe en la obra de Jesús en la cruz. Colosenses 1, 20 y 21 dice, y por medio de él, reconciliador, consiguió todas las cosas. Así que las que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso es la paz verdadera. La paz genuina es un corazón reconciliado con Dios. Es un corazón que ha puesto su fe en Dios, que ha convertido de un enemigo de Dios a un hijo de Dios. Hermanos, no puede haber paz real sin el Evangelio de Jesús, sin la misericordia de Dios. La única manera que puede haber paz en la vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus relaciones, es poniendo tu fe en Cristo, en su obra en la cruz. No puede haber más paz sin eso, porque Él es la fuente de la paz. Entonces, ¿qué es ese calzado del Evangelio de la paz? Es las buenas nuevas que ya no estamos en guerra con Dios, que hemos sido reconciliados, que Dios ha creado la manera para que podamos restablecer
esa relación de enemistad con que nacimos. Eso es el calzado, es la perspectiva espiritual. Ahora veamos cómo aplicamos ese evangelio de la paz, ese calzado en nuestras vidas diarias. Cómo demostramos en nuestras vidas que tenemos puesto los calzados del evangelio de la paz. Hay una palabra clave en este versículo, dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí la palabra clave es apresto, que significa preparación, listo, equipado. Cuando estaba preparando el sermón, hay unas interpretaciones que dicen que el calzado de la paz es llevar el evangelio, predicar el evangelio, es caminar en el evangelio. Y muchas veces cita Romanos 10 que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y no hay duda, hermanos, que debemos predicar el evangelio, que debemos llevar la paz de Dios al mundo. Nuestra misión es predicar el evangelio de la paz hasta el fin del mundo. Pero ese no es el contexto de la armadura de Dios. Ese no es el contexto de lo que estamos estudiando. Pablo no está hablando de predicar a perdidos. Pablo está hablando de luchar contra Satanás. El calzado del evangelio de la paz no es para caminar, no es para avanzar, sino que para pararnos firmes. Y Pablo expresa esta misma idea en 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, 13 dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esa es la idea de estar casados con el apresto del evangelio de la paz. Pablo aquí no está hablando de llevar el evangelio al incrédulo, sino que la batalla diaria contra Satanás. El evangelio, el calzado de la paz no es para ir, sino para pararte firmemente. Nos permite pararnos firmes cuando estamos en el campo de batalla. Hermanos, el creyente que tiene los pies calzados con el evangelio de la paz puede resistir esos ataques de Satanás. Cuando le vienen esos ataques fuertes en la vida, no se resbala, no se desliza, no se tropieza, no cae y no cede ninguna pulgada de terreno al enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está a su lado. El creyente que enfrenta los ataques de Satanás con la confianza de que ha sido perdonado, puede descansar cuando está luchando porque sabe que Dios está a su lado. Tiene la absoluta confianza de que Dios lo ama. Tiene la absoluta confianza que estamos unidos con Dios. Tiene la absoluta confianza que ya no es enemigo de Dios. Tiene la absoluta confianza de que Dios está peleando por ti. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esos son versículos que conocemos, que se ha repetido una y otra vez. Si tuviésemos que luchar con nuestro propio poder estas batallas diarias, no podríamos ganar día a día. Pero con estos calzados de la paz bien puestos, podemos decirle a Satanás, puedes venir contra mí con todo lo que tengas, pero no me puedes vencer porque estoy en paz con Dios. Y estoy parado firmemente y Dios está a mi lado. Y no importa cuánto vengas, cuánto me ataques, Dios está conmigo. Dios está peleando por mí. Más fuerte es el mayor que el que está en mí que el que está en el mundo. Y hermanos, estos son versículos que podemos decir, podemos memorizar y recitar, pero en la manera que respondes cuando seas atacado demuestra si realmente crees y tienes puesto el calzado de la paz. Cuando vienen esos ataques fuertes, cuando viene una tragedia en tu vida, un problema matrimonial, es en el momento donde puedes demostrar que puedes tener paz en medio de todo eso, porque sabes que Dios está en control. Esa es la paz que Pablo se refiere en Filipenses, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es una paz que no se puede entender. Hermanos, en esos ataques, en esos problemas difíciles de la vida, es cuando tú puedes demostrar esa paz que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo. Y a pesar de que todo parece que está yendo mal,
Yo no sé de usted, hermano, pero esa canción que cantamos me llegó, me tocó el corazón de último. Porque muchas veces renegamos cuando las cosas no van bien y nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Pero cuando tienes los calzados bien puestos, te vienen los ataques y te puedes decir, estoy bien, estoy en paz con Dios. Y pase lo que pase, dice Pablo, que si me viene la muerte, ¿qué pasa? Es ganancia, dice. ¿Por qué? Porque puede hacer lo que quiera Satanás, pero nunca me puede vencer porque yo ya gané, estoy en Cristo. Eso es lo que significa estar bien puesto con el calzado del Evangelio de la paz. Y eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. Tú sabes que en la Biblia hay más ejemplos de personas que siguen a Dios, que son atacados. Muchas veces pensamos que la Biblia solo es de victoria, que la gente pasa todos los días. Claro, habla de la victoria que tenemos al final, pero lo que la Biblia habla, mira los personajes, son personas que enfrentaron y estaban atravesando fuertes ataques, adversidades, igual como estamos en esta vida, pero creyeron en Dios y confiaron en Dios. Veamos unos ejemplos. Miramos el ejemplo de Pedro. En Juan 18 nos dice que llegan a arrestar a Jesús. Y dice que Pedro desenvaina su espada y le corta la oreja a un soldado. Y yo estoy seguro que le estaba tratando de cortar la cabeza, hermano, porque ¿qué gana con cortarle la oreja? Nada. Pero hemos escuchado esto, hemos oído esto, pero se han preguntado, ¿de dónde saca Pedro el valor y la confianza de enfrentarse a un ejército romano? Para saber eso solo tienes que ver unos versículos antes. Nos dice el versículo 3 que venía una compañía de soldados, de alguaciles, de sacerdotes que fueron a arrestar a Jesús. Eran por lo menos, hermanos, un ejército de soldados, una compañía de soldados, era 500 soldados. Venían por lo menos 500 soldados y nos dice que venían con antorchas, con armas. 500 personas por lo menos vienen a arrestar a una persona. Y los miran desde lejos Jesús viniendo. Y ellos pensaban que iba a ser algo fácil. ¿Cómo va a ser 500 contra uno? Y Jesús sale a encontrarles. Y les dice, ¿a quién buscan? Y les dice, buscamos a Jesús. Y le dice Jesús, soy yo. ¿Y qué pasa? Mire qué dice que pasa. Juan 18:6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Eso es poder, hermanos. Eso es poder. Más de 500 soldados. Yo me imagino que cayeron así como dominós. Solo con mencionar, solo con la palabra del Dios, cayeron todos. Y es después de esto que dice que Pedro saca su espada y le corta la oreja. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque él había visto el poder de Dios enfrente de él. ¿De dónde saca el valor y la confianza Pedro para enfrentarse a 500 personas, soldados, con una espada? Él acababa de ver a todo un ejército caer al suelo solo al mencionar del nombre de Dios. Pero enfrenta al ejército porque tiene la confianza de que a su lado está parado el Dios Todopoderoso. Mis hermanos, ese sentido de invencibilidad que tenía Pedro, tú lo puedes tener. Porque ese mismo Dios que Pedro vio obrar está hoy viviendo en tu vida, está viviendo en ti. Cuando Satanás te ataca, puedes tener la confianza de que el Dios Todopoderoso está a tu lado. Eso es lo que Él promete. Y Él no es hombre para mentir. Otro ejemplo, Gideón. Libro de Jueces nos dice que Dios llama a Gideón a batallar contra los medianitas que solo pasaban atacando y atacando a Judá. Y los medianitas están viniendo y tienen 132,000 soldados viniendo a atacar al pueblo de Dios. Así que Gideón empieza a reclutar soldados, pero solo logra reclutar 32,000 soldados. Y aún así, él se va al campo de batalla. Están yendo y Dios lo para y le dice, espérate, dice, tienes muchas personas. 32,000 personas contra 132 y Dios le dice, tienes muchas personas. Hay personas aquí que no están entregados, le dice. Y a través de unos tipos de pruebas va quitando personas, despidiendo personas y terminan con 300 personas. Gideón se va al campo de batalla
con 300 soldados a enfrentar a un ejército de 132,000. Y aquellos 300 hombres, hermanos, pusieron su confianza en Dios y fueron a ese campo de batalla y vieron cómo Dios derrotó a todo ese ejército sin tener que usar una sola arma. ¿De dónde sacaron el valor esos 300 soldados para ir a la batalla contra 132,000? Ellos fueron porque estaban confiados de que Dios estaba a su lado. Jueces 6:16 dice, Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Esa es la confianza que tenían, porque sabían que tenían al Dios Todopoderoso a su lado. Hermanos, cuando estás enfrentando esas batallas diarias, esas adversidades, estas circunstancias difíciles, ¿estás confiado de que Dios está a tu lado? Si estás confiado, puedes tener paz en medio de lo que está pasando. Un ejemplo más, Pedro y Juan. Hechos 4 nos dice que después que viene el Espíritu Santo, Pedro y Juan salen a predicar y son arrestados por el concilio. Les dicen, no puedes seguir predicando. Dejan de predicar a ese Jesús, está causando mucha conmoción. Y los llevan ante el concilio. Y solo para que sepan, hermanos, el concilio de los judíos era la autoridad máxima, religiosa y gubernamental de los judíos. Era como una combinación de la Corte Suprema y la FBI. Y están parados delante de estos. Hasta los judíos más educados, elocuentes, tenían miedo de enfrentar al concilio. Y el concilio les da la oportunidad para que dejen de predicar. Y ellos podían haber dicho, ay, lo sentimos mucho, ya no vamos a predicar más de Jesús. Disculpen el aprobio, ya, perdónanos por hablar de la resurrección de Jesús. Ya no vamos a hablar más, ya no compartiremos nuestra fe. Pero nos dice el versículo 8 que Pablo, lleno del Espíritu, responde y dice, no puedo dejar de hablar de lo que he visto. ¿De dónde saca ese valor Pedro y Juan para seguir hablando? ¿De dónde sacan tanto valor para desafiar la máxima autoridad de los judíos? Nos dice Hechos 4:13. ¿Por qué? ¿Qué miraron el concilio? Dice, Hechos 4:13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban. ¿Por qué? Porque les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, cuando estás en esas batallas espirituales, ¿pueden ver otros que Jesús está contigo? ¿Pueden ver que estás confiando en Jesús? ¿Pueden ver que Dios está a tu lado? Si tú eres creyente, tú puedes mantenerte firme en esas batallas de la vida con la seguridad de que Dios está a tu lado. Si has entregado tu vida a Cristo, no tienes que temer al enemigo, aunque sea el enemigo más grande, poderoso de Satanás, porque nuestra confianza en el día de la batalla no es en nuestro propio poder, sino que en las promesas que Dios, que siempre va a estar a nuestro lado. Isaías 41:10 dice, no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios y te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré a la diestra de mi justicia. Hermano, esta es una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Esa promesa lo puedes reclamar tú para tu vida en esos ataques de Satanás. Y esas promesas son los calzados que nos permiten pararnos firmes ante las acechanzas del diablo. Nos paramos con la absoluta confianza de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nos paramos con la absoluta confianza de que estamos en paz con Dios y Dios está a nuestro lado. Nos paramos con la absoluta confianza de que ya no somos enemigos de Dios, sino que hijos de Dios. Nos paramos con la absoluta confianza de que estamos bajo el tierno cuidado de nuestro Padre Celestial. Dice en Apocalipsis, nos dice que Dios dice, pelearé contigo con la espada en mi boca. El Dios Todopoderoso que creó este mundo solo con sus palabras, ese mismo Dios es tu protector ante esos ataques. El Rey de Reyes es nuestro amparo. Dios Todopoderoso es nuestra fortaleza
ante los ataques espirituales. Y Él ha prometido estar con nosotros, protegernos, guardarnos, defendernos. Y eso, hermanos, nos da la confianza de pararnos firmes ante las acechanzas del diablo. Eso es el calzado del Evangelio de la paz. Es la gloriosa noticia de que a través de nuestra fe en Jesús estamos en paz con Dios y Dios está a nuestro lado. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba adelante. Hermanos, no se vaya nadie de ahí. Se me olvidó decirles al principio del servicio, al final vamos a estar ahí donde nos reunimos los miércoles. Vamos a darle un update de lo que está pasando con lo de la iglesia, porque vamos a tener un voto en una semana. Así que nadie se vaya, después vamos a ir ahí, los miembros o los que quieren saber más de lo que está pasando. Hermanos, el Evangelio de la calzado de la paz, si tú eres un creyente, si has puesto tu fe en Cristo, si has entregado tu vida a Cristo, tú tienes y puedes ponerte ese calzado de la paz. La pregunta es, ¿lo tienes puesto con apresto? ¿Lo tienes listo y preparado? ¿Tienes la confianza absoluta en tu corazón de que Dios ha salvado tu alma? ¿Tienes la absoluta confianza de que Dios te ha perdonado para cuando Satanás te diga, no mereces el amor de Dios, no mereces ser hijo de Dios, no mereces el reino de Dios? Le puedes decir, sí lo merezco porque Cristo murió por mí y su poder vive en mí. Eso es el apresto de la paz. Y hermanos, si no tienes esa confianza, si no estás seguro de que puedes pararte en la paz de Dios, eso puede cambiar hoy. Hoy puedes tener en tu vida el apresto de la paz. Hoy puedes tener la absoluta confianza de que al salir de este lugar está Dios contigo y Él promete que nunca te va a abandonar. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, nunca le has dicho, Señor, entra en mi corazón, hoy es el día de salvación. Voy a estar enfrente, van a haber personas aquí para orar. Y hermanos, la paz en el mundo, hermanos, no se puede lograr. Pero la paz personal con Dios sí se puede lograr. Y si tú estás pasando por algún problema, alguna adversidad, tú puedes tener paz en medio de eso. Tú puedes tener paz en medio de las tormentas de la vida. Tú puedes estar como Pedro, que estaba caminando sobre el agua en medio de la tormenta. Pero cuando quitó el enfoque de Jesús, se empezó a hundir. El altar está abierto. Pasen adelante. Si necesitan oración, hay personas enfrente que pueden orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, esta tarde, por la confianza que nos da tu palabra. Gracias porque Jesús murió por nosotros, porque ya no somos enemigos tuyos, sino que somos tus hijos y parte de tu familia espiritual. Que ya no somos separados de ti, sino que somos ciudadanos del reino. Gracias por siempre estar a nuestro lado en las peleas espirituales diarias. Gracias porque podemos descansar con la confianza de que si tú estás con nosotros, Satanás no nos puede tocar. Nos puede atacar, pero no nos puede vencer. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a cantar este canto. Si Dios le ha hablado hoy, el altar está abierto. Si necesita hablar con Dios, pase adelante. Necesita oración, hay personas aquí que pueden orar.